Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM, 98.7 TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece con unas más. Junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Gracias por estar en Quién es Quién. Buenas noches, un gusto. En estos días, vecinos se movilizaron hasta la casa particular del presidente Vázquez reclamando más seguridad. Esta semana fue el acto del 19 de junio en la Plaza Independencia. Estaba la presidenta en ejercicio de la República, Lucía Topolansky, y también manifestantes fueron a interrumpir ese acto manifestándose por seguridad. Hace no mucho en Salto estaba el jefe de policía tratando de calmar a vecinos por situaciones de inseguridad y lo increpó prácticamente con una turba de vecinos reclamando inseguridad. ¿Se está perdiendo algún tipo de respeto a la autoridad o algunos códigos en este tipo de reclamos o no? A mí la pérdida de respeto a la autoridad que me preocupa es el de los delincuentes que de alguna manera enfrentan con mucho mayor decisión a la policía que antes, en situaciones que antes no la enfrentaban, la enfrentan, tiran sin escrúpulos. Esa es la pérdida de respeto que me preocupa. Que los vecinos reclamen más seguridad cuando ellos entienden que hay un problema, no me preocupa. Me preocupa si pasan límites. Me preocupa, por ejemplo, cuando invocando inseguridad patrullan los vecinos, y me preocupa porque de alguna manera se complican ellos mismos. Hace poco, creo que en el correr de esta semana, salió un artículo en Estados Unidos que analizaba esta situación precisamente y decían que esto ya se ha hecho en distintos países de América Latina y siempre fracasó. Siempre fue ¿La autodefensa? Sí, siempre fracasó. Fue un problema mayor para quienes trataban de hacer esto sin beneficios. Eso sí me preocupa. Y después... que vayan a la casa del presidente, le pongan pancartas, velas adelante de la puerta y no pueda salir y todo eso, ¿no le preocupa? No, eso dije, si no pasan de determinados límites. Que no pueda salir, no pueden hacerlo. O sea, eso no pueden hacerlo. En la Plaza Independencia yo también estaba, y bueno, era un acto público, un homenaje a Artigas. Entonces, interrumpir un homenaje a Artigas no es lo mejor. Tampoco fue algo muy fuerte. Pero interrumpió. No interrumpió, digamos, molestó. Interfirió, pero no interrumpió. Bueno, eso, pero la verdad... Eso no es un problema tampoco. No, eso digo, es un problema, pero la preocupación viene por lo otro, más por lo otro que por esto. ¿Usted por eso no aplica cuando cortan rutas el decreto de marzo de 2017 que puede liberar las rutas en caso de que se corten? Eso es una versión de prensa que es equivocada. Nosotros nunca dijimos eso, ningún policía dijo eso. Lo que pasa que cuando han ido a lugares donde la prensa informaba que estaban cortando la ruta, cuando iba la policía permitían el pasaje de vehículos y muchas veces se quedaban en el lugar hasta que iba la prensa. En Neptunia la policía tuvo que hasta que desviarla por la carretera porque no se podía pasar y los otros se desviaban por otro lado. Sí, ahí no dejaban pasar. Eso fue, y usted no liberó la ruta ahí. Eso fue un día, no fue dejarlos. Nosotros nunca cuando sucede esto, nunca vamos y lo aplicamos la represión directa, sino que primero negociamos, se negocia. Eso fue lo que pasó. Mientras se negoció hubo el desvío y después los demás días no hubo corte, salvo... o sea, hay un tiempo que ustedes permiten mientras negocian, después hay que liberar. Y eso es en todos los casos. Eso es en razones sindicales, si lo cortan con camiones se negocia. No se va a reprimir directamente, sino que se va a negociar. Pero a usted le ocupan 2 días una ruta a vecinos reclamando inseguridad y usted libera la ruta. Se va a negociar. ¿Y si eso no funciona? Y si eso no funciona, se va a liberar la ruta porque existe un decreto en ese sentido, existe una resolución en ese sentido. Liberar es usar la fuerza, si es necesario. Bueno, primero es negociar y segundo es buscar la forma que se vayan. No se puede cortar las rutas.
¿Pero usted usaría fuerza contra vecinos que reclaman por inseguridad cortando una ruta? Hay un decreto que indica que no se puede cortar la ruta en ningún caso. Entonces la versión de prensa fue que como era por inseguridad lo íbamos a tolerar. No lo vamos a tolerar. ¿Y usted si tiene que usar la fuerza en esos casos, la usa? Usted tiene un estilo de preguntar. El de siempre, yo, que no yo cambió. tengo un estilo de responder. Está bien. Que su estilo de preguntar no me va a hacer la forma de cambiar la forma de responder. Entonces yo le digo, se va a negociar, si no se van, Sí, eso. se va a liberar la ruta. Como sea. Se va a liberar la ruta. El intendente de Yamandu Orsi, de su sector y que es vecino de ese lugar, indignado por ese hecho que es la muerte de una mujer trabajadora en una estación de servicio, dijo, son ellos contra nosotros, una especie de declaración de guerra. ¿Lo comparte? Dicho así, no. Yo estuve mucho tiempo cuando se hablaba de ellos o nosotros, cuando estaba preso era ellos o nosotros, y establece una situación que siempre va a complicar las cosas. Yo creo que la cosa es, hay quien está afectando la seguridad y hay que combatirlo con todos los medios. Y nosotros lo estamos combatiendo con todos los medios. El otro día se tiraron 5 viviendas abajo. Ya había pasado en 40 semanas. Esa es la realidad. Hay que combatir por todos los medios adecuados y dentro de la Constitución. ¿Usted no se ve en una guerra contra la delincuencia? Yo prefiero hablar de otra forma. La guerra tiene una lógica, y esa lógica es la lógica del aumento de la violencia siempre. Y no solo aumenta la violencia por quien trata de combatir la delincuencia, sino que aumenta la violencia por parte de los delincuentes. Entonces llamar a eso me parece un error. Hay que combatirlo por todos los medios constitucionales, con los fiscales, con los jueces, con la policía, y ese es el camino. Uno cuando está enojado dice cosas que a veces no son las más adecuadas. Yo no tengo una visión en este momento. O sea, lo de Orsi no fue lo más adecuado para... A mí me parece que no. Yo creo que en este momento tenemos una situación que se está dando, que hay delincuentes que viven de la delincuencia, gente que comete un delito y cometió un delito, y capaz que fue un error, capaz que... hay delincuentes que, bueno, viven en el límite y lo pasan de vez en cuando, y hay delincuentes que viven del otro lado de los límites siempre, y viven de la rapiña, no dudan en tirar contra alguien que se les resiste. Entonces, hay que combatirlo. Y tenemos un problema... Ese combate nunca es guerra. Vuelvo a insistir que usted tiene una forma de preguntar que me quiere hacer modificar la forma de responder. Porque en la guerra se va a tirar. En la guerra... Nadie va a saludar ni a preguntar. La guerra la lleva adelante el ejército. Sí. Y la consigna del ejército es aniquilar al enemigo. La consigna de la policía... Y la del enemigo es aniquilar al ejército. Es aniquilar al Esa ejército. es la lógica de la guerra. Esa es la lógica de la Usted guerra. me habla de que hay gente que va a matar policías, que va a matar ciudadanos. Y es su modo de vida. No, va a robar. Y no duda... Bueno. No, pero no va a matar, va a robar. ¿Pero usted sabe que han robado y han matado después? Yo después sé que lo robaron? han hecho y usted me deja responder, o si Dele no, tranquilo. no tenemos... Dele tranquilo. Va a robar, y si se le pone a alguien por delante, no dudan tirar. La consigna de la policía es detener al delincuente, llevarlo a la justicia, y la justicia es llevarlo a la cárcel si es un delincuente, y en esa cárcel intentar la rehabilitación. Si la rehabilitación no se produce, tendrá que seguir privado de la libertad. Son dos lógicas distintas. Yo voy por la lógica de la seguridad ciudadana y no por la lógica de la guerra. La lógica de la guerra la tiene los ejércitos para defender la nación, defender las fronteras y atacar al enemigo. La lógica de la policía es otra, pero la lógica del ejército aplicada a la policía a la larga complica las cosas. Esto ha pasado en Colombia, ha pasado en México, está pasando de alguna manera en Brasil. Entonces, esto no es el camino. Hay gente que enojada quiere aplicar la lógica de la guerra.
el ejército en la calle, yo creo que es un error. Pero usted me interrumpió, como es su costumbre, Sí. Cuando le estaba diciendo que hoy, ante esa necesidad de combatir a los delincuentes con todos los medios, tienen una visión diferente. Tienen que todo el mundo tiene el derecho a tener una cantidad de oportunidades, y yo creo que es correcto con las personas que llevan adelante una vida normal, transgreden límites y cometen un delito, hay que darle oportunidad. Al que hace del robo su forma de vida y comete un delito y va preso y después sale y comete otro delito y otro delito y otro delito, yo creo que hay que impedirle salir fácilmente, sino que pase a vivir privado de la libertad con un sistema de rehabilitación. Si la rehabilitación se produce, bueno, corre la oportunidad. Si la rehabilitación no se produce, bueno... ¿qué pasa? Y pasa que tiene que cumplir la pena. Y cumplirla efectivamente cumple la pena. Los 30 años y no se produce la rehabilitación, que es lo máximo que tiene nuestro sistema. Y usted, quiero que si hay una ley que dice que con determinado delito tiene que estar 30 años, tiene que estar 30 años. Está 30 años y usted dice no se rehabilitó. ¿Qué hace con esa persona? Sigue preso. En Uruguay no puede. Ah, no, ahí sale en libertad. ¿Y entonces? Bueno, pero eso es otra cosa. Yo dije, hay leyes, dije, dentro de la ley se hace... Usted puede modificar esas leyes. No, ya fueron modificadas y estamos tratando de modificarlas. En otros países le llaman cadena perpetua cuando alguien se tiene que quedar todo el tiempo guardado. En otros países le llaman cadena perpetua y la revisan mucho antes de lo que pide el senador Larrañaga. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Aunque no se rehabilitara la persona. Usted tiene 30 años, tiene un 15 más todavía. De medidas eliminativas de seguridad. Tiene esa posibilidad. Hay gente que ha salido con 45 años. Bueno, yo creo que cuando salió con 45 años y cayó a los 30, no va a ser un peligro para la sociedad. Está preso en otro país. No va a ser un peligro para la sociedad. Usted entonces en ningún caso admite la cadena perpetua. Yo estaba yendo por otro lado. Bueno, usted me dijo que gente se rehabilita o no. No, pero yo estaba diciendo otra cosa. Usted siempre... Y quiero ir a esa cosa, porque eso tiene un debate ahora en el Parlamento sobre la modificación del Código del Proceso. Entonces, yo creo que esa modificación tiene que llevar a que aquellos que tienen una situación complicada con la delincuencia, viven de la delincuencia, son reincidentes, reiterantes, hay que quitarles esa oportunidad por un tiempo. Entonces, no puede existir la libertad como cuestión preceptiva, sino que en determinados delitos, homicidio, rapiña, secuestro, violación, copamiento, tiene que... Obligatoriamente haber prisión. Tiene que haber prisión hasta que se pronuncie el juez. ¿Nunca prisión domiciliaria con custodia policial? No. ¿Eso le pasa? Eso pasa y nos está complicando la vida. Porque nosotros en este momento tenemos unos 600 policías de custodia en situaciones de prevención de violencia doméstica, y por otro lado tenemos los vecinos que usted mencionaba, que fueron a la casa del presidente, que cortaron la interbañaria el primer día hasta que se negoció, o en otros lugares que están reclamando, están pidiendo más policías. Entonces nosotros vamos a la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas pasada tuvimos una discusión muy grande para poder efectivizar 300, no más policías, 300 pagos, es decir, policías de alta dedicación operativa, 300 policías de alta dedicación operativa, y por resoluciones judiciales nos sacan 600 policías de la calle. ¿Solo para cuidar violencia doméstica? En Montevideo, ¿o para otra cosa más? En Montevideo y Canelones, porque si vamos al interior son muchos más. ¿Solo para violencia doméstica? La mayoría son para violencia doméstica. ¿Y además? Y además en situaciones de delitos, por ejemplo, rapiñas que se han cometido con agravantes, pluriparticipación, uso de armas, lesiones graves o gravísimas, que indican que si es rapiña tiene un mínimo de 4 años. Si tiene alguno de esos agravantes puede llevar, o 2 de esos agravantes, a más de 5 años. Y han sido sustituidos por prisión domiciliaria con custodia policial. Custodia policial son 2 policías por turno, 3 turnos en el día, 6 policías por día, para cuidar delincuentes probados
que su lugar es estar privado de la libertad. A ver si lo libertad. entiendo. Usted me dice que la justicia le está ordenando en algunos casos que usted vaya a cuidar delincuentes a su casa. Sí, estoy diciendo eso. Y pone eso. 6 policías por día para eso. 6 policías por día para eso. Eso pasa hoy en Uruguay. Eso pasa hoy. Y ojo, yo no digo esto es un problema de los jueces, no es un problema de los jueces, es un problema de algunos jueces, así como cuando había fiscales que decían no, la policía no puede intervenir, y dicen la policía no puede intervenir si yo no le doy la orden. No es un problema de los fiscales, es un problema de algunos fiscales. Si hay policías que dicen, bueno, si el fiscal no me da la orden, lo usa como excusa para quedarse tranquilo, no es un problema de los policías, es un problema de algunos policías. Entonces me parece un error lo que está pasando, que algunos actores judiciales le echen la culpa a los fiscales en conjunto o otros a los jueces en conjunto. Acá Pero acá la justicia le está ordenando que en lugar de cuidar... La justicia no, algunos jueces. Algunos jueces le está ordenando que en lugar de cuidar a los ciudadanos, cuide a los delincuentes. Sí, sí. Y también están determinando que en determinadas situaciones de denuncia de violencia doméstica se pongan 6 policías a cuidarlo. Lo cual me parece un error, porque además, cuando empezamos con las tobilleras, que así empieza esto, empezamos en situaciones muy claras. Las víctimas se consideraban víctimas, hacían la denuncia y respetaban todo. Hoy hay denuncias mucho más profusas. Muchas veces las víctimas, después de hacer la denuncia, no se consideran víctimas, se van de la casa, dejan el celular que complementa la tobillera, se van de la casa. La policía a veces la tiene que acompañar a un motel, la que se encuentre con el agresor, la tiene que acompañar a un baile. Entonces, algo está mal y hay que poner... ¿Usted dice que la víctima de violencia doméstica, la policía tiene que acompañar para que se encuentre con el victimario? Él no sabe dónde, ¿sí? No sabe que se va a encontrar con el victimario. Se sorprenden. Pero lo arregló la víctima con el victimario ese encuentro. Y la policía tiene que ir a acompañoñarlo. Sí, digo eso. A estar con el que teóricamente tiene que protegerlo. Sí, o se escapa la víctima también, que ha pasado. Se escapó, una vez que se la encontró atrás de la escuela de policía, se escapó, en otros casos se ha escapado también. Entonces, y todo eso le cuesta 600 policías a la seguridad ciudadana. Hay casos en que no es así, pero sumado todo cuesta 600 policías. Entonces yo creo que la tobillera es un buen recurso, la custodia puede ser un buen recurso, hay que evaluar el riesgo y tomar la decisión luego de evaluar el riesgo. Y el riesgo puede ser, se arregla con tobillera, necesita custodia, necesita sacarlo de la casa, necesita sacarlo del país. Hay que evaluarlo y no resolver... ¿Sacar del país a la víctima, dice usted? Sobre todo testigos protegidos, puede ser. ¿Y a una víctima de violencia doméstica también? Bueno, ya sacarlo del país ya es más difícil. Pero no lo descartaría tampoco. Y descartar no descarto nada, pero creo que eso no caminaría, porque sacarlo del país ya me parece que si alguien obliga a sacar del país a una víctima, la medida hay que tomarla con el victimario y no con la víctima. Pero un testigo protegido, si alguien que vio un delito importante o algo... Así funciona en el mundo. ¿En Uruguay lo aplicaría? No lo descarto. Eso hay que evaluarlo. ¿Le invito a una pausa? Invíteme. Continuamos luego a quienes quieren con el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 TNU. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.